¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo día. En esta oportunidad les estaré presentando lo que son los principales tipos de base de datos. Tendríamos las bases de datos relacionales. Estas tienen muchas características, pero entre las más importantes es que representan la información mediante tablas. Los datos están relacionados entre sí mediante claves o llaves y que tienen una alta confiabilidad para almacenamiento y gestión de datos críticos, como contraseñas, cuentas bancarias, etc. Luego tendríamos lo que son las bases de datos no relacionales. Las características más importantes de estas es que la información es almacenada en un archivo único. Cada archivo puede tener campos diferentes, aun tratándose de una misma entidad, y permiten la alta escalabilidad sin necesidad de mayor inversión. Eh, Estas diferencias tal vez no quede claro ahora, nada más con teoría. Entonces les presentaré dos ejemplos prácticos sobre cómo es que se diferencian. Ahora, ¿qué es un DBMS? Un DBMS es un software que nos permite el almacenamiento y manipulación de datos en una base de datos. Tendríamos los DBMS relacional y no relacional. Para los relacionales tenemos aquí dos ejemplos que serían MySQL y PostgreSQL. Y para los no relacionales tendríamos MongoDB y Neo4j. Entonces, los relacionales almacenan los datos en forma de tablas y los no relacionales los almacenan en archivos. Y cada sistema gestor de base de datos no relacional tiene su propia implementación de archivos. Por ejemplo, Neo4j almacena la información en forma de nodos. Ahora, ¿qué es un RDBMS? Un RDBMS, Relational Database Management System, es un software que almacena la información en forma de tablas y la recupera en forma de tablas. Eso es lo que aplica para MySQL, PostgreSQL, MariaDB, eh, que son los sistemas que se estarán utilizando durante el curso, lo que sería MySQL y MariaDB. Ahora pasaremos a lo que sería el esquema. Y el esquema define la estructura en la que se almacenarán los datos dentro de una base de datos. Así que el esquema serían nuestras tablas, por así decirlo. Nuestras tablas componen una base de datos. Por lo tanto, el esquema es nuestra base de datos. En la imagen se muestran tres tablas de curso, sección y estudiante. Cada tabla es un esquema y eso es lo que compone nuestra base de datos. Por ejemplo, podría ser una base de datos llamada colegio. Bien, antes de entrar al tema sobre MySQL, les mostraré las diferencias prácticas en lo que sería una base de datos no relacional y una base de datos relacional. Entonces tendríamos aquí lo que es un archivo que representa eh, una base de datos no relacional y en este otro archivo tendríamos lo que sería una tabla en una base de datos relacional o lo que sería igual a un registro. Empezaremos por un archivo en una base de datos no relacional. Este sería un archivo, lo único que JSON, eh, para fines prácticos lo he creado en un archivo JSON y así podamos ver eh, cómo es que se maneja sin tener que tener varios archivos abiertos al mismo tiempo. Entonces, este sería un archivo, tendría un ID de uno, tendría un nombre, tendría
una dirección y este es un registro perteneciente a un tipo de entidad, podríamos decirle entidad persona. Luego tendríamos otro archivo, un archivo separado. Esto representaría un archivo separado, donde ahora tendríamos el ID de 2, el nombre sería de María, la dirección sería zona 10 de Guatemala y tiene un campo adicional o un atributo adicional que es el DPI, que en el archivo 1 no está. Y así como nosotros tenemos esta opción de agregar campos, puede haber podríamos crear un tercer registro, llamarle ID3, poner aquí Luisa, digamos que vive en la zona 12 por la universidad, y va a tener un campo que se va a llamar carrera y le diremos que será ingeniería en sistemas. Entonces, esto es completamente válido ya que esto iría dentro de otro archivo y también pertenece a la misma entidad. O sea, a la entidad podemos irle agregando atributos según como se requiera. Entonces, ahora, ya que vimos cómo trabaja una base de datos no relacional, podemos pasar ahora a mostrar cómo trabaja una base de datos relacional. En esta ocasión tenemos que crear una tabla usuario. En la tabla usuario, nosotros definimos un ID, definimos un nombre, le definimos la cantidad de caracteres que puede contener este campo, le definimos que no puede ser nulo, o sea que cuando se haga un registro sí o sí, tiene que venir ese campo. Luego tendríamos un correo electrónico, igualmente con la cantidad de datos, tendríamos una contraseña y luego se crearía nuestra llave primaria, que es la forma en que se relacionan las tablas dentro de una base de datos relacional. Entonces, un registro con estas tendría que tener sí o sí este esquema, esta estructura. No se puede tener un registro así como este que, por ejemplo, me diga que venga sin correo electrónico o que venga sin contraseña o que venga sin nombre. Eso no es permitido dentro de una base de datos relacional y nos daría un error a la hora de ingresarlo. Si bien podemos definir de que esta tabla no permita que se ingrese ciertos campos, eh, es mucho menos flexible, dado de que tendríamos que estar modificando la tabla cada vez que nosotros querramos ingresar, por ejemplo, si alguien no ingresa un nombre, tendríamos que modificar la tabla dentro de la base de datos, quitarle el not null y así con cada vez que no venga un campo. Entonces, no es algo viable para nada. Entonces, esa es una de las grandes diferencias y es por eso que una base de datos no relacional es mucho más escalable que una base de datos relacional, porque permite una mayor flexibilidad a la hora de almacenar los datos sin necesidad de estar alterando a cada rato nuestras tablas. Muy bien. Ahora pasaremos a hablar sobre lo que es MySQL. MySQL es un RDBMS que permite la creación y manipulación de base de datos relacional.
como ya habíamos visto, y lo que es MariaDB. que En el video sobre instalación de MySQL en Linux, les había comentado que MariaDB era similar a MySQL, que permitía los mismos comandos. Sin embargo, MariaDB se diferencia de MySQL por un mejor rendimiento y ser de código 100% abierto. Entonces, los comandos dentro de MySQL son los mismos para MariaDB, aunque ciertamente tienen algunas diferencias más internas, por así decirlo, pero que no se ahondarán dentro de lo que va el curso. Muchas gracias por ver este video. Les eh, animo a poder investigar más sobre las bases de datos no relacionales, ya que son bastante interesantes y a día de hoy marcan una gran diferencia dentro de lo que es el área profesional. Eh, Eso sería todo por este video. Y recuerden que el conocimiento no es algo que ocultar, siempre hay que compartir.